Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de mecánica teórica. Hoy vamos a hablar del potencial generalizado y lo vamos a aplicar concretamente a la fuerza de Lorentz en el caso no relativista, y recordemos que la fuerza de Lorentz es esto, porque la fuerza que siente una carga es igual al valor de la carga multiplicado por el campo eléctrico que siente la carga, la velocidad de la carga, producto vectorial, el campo magnético que también siente la carga. No vamos a entrar en detalles, digamos, de lo que significa este campo eléctrico, el campo magnético, porque eso lo haremos en un curso que vendrá en algún momento de electromagnetismo o electrodinámica, ¿vale? Eso ya vendrá. De momento nos creemos que existe una cosa que se llama campo eléctrico, una cosa que se llama campo magnético, y que una carga, debido a la presencia de esta gente, pues siente una fuerza, que es la fuerza de Lorentz. El objetivo de este capítulo es formular la fuerza de Lorentz a través de las ecuaciones de Euler con un cierto lagrangiano, como siempre, que va a tener, como siempre, un término de energía cinética, y luego, en vez de la energía potencial, que solo depende de las Qs que hemos visto hasta ahora, pues vamos a generalizarlo, y por eso le llamamos potencial generalizado, a una función que no solo depende de las Qs, o sea, de las posiciones, sino que también puede depender de las velocidades y del tiempo. Pero cuidado, esto no quiere decir que cualquier potencial que dependa de esto va a ser generalizado. La definición concreta sería esta, que podamos poner Q, el Q, recordad que es lo que viene aquí, ¿vale? Las fuerzas generalizadas, que una fuerza generalizada se pueda poner de esta manera. Si existe una U de forma que esto reproduzca la fuerza generalizada, entonces esa U será el potencial generalizado, pues, que genera esa fuerza generalizada. Claro, esto queda un poco abstracto así dicho, así que vamos a hacer un ejemplo para que veáis, porque además este ejemplo es muy importante porque tiene que ver con lo que se llama el acoplamiento mínimo y es repetidamente usado cuando, por ejemplo, estamos trabajando en mecánica cuántica y tenemos que tener en cuenta, pues, qué le pasa, por ejemplo, al electrón que está por ahí en una de las capas de un átomo, por ejemplo, de hidrógeno, y que está sometido, por ejemplo, a radiación. Entonces, el acoplamiento mínimo, que es lo que veremos al final de este capítulo, es imprescindible para que nos den los resultados correctamente. Así que esto no es una mera curiosidad, sino que es un capítulo a tener guardado para en el futuro cuando vuelva a salir lo del acoplamiento mínimo, si es que no os acordáis. Pues bien, no me enrollo más, vamos a ello. Bueno, como va a salir constantemente, dejadme recordar el producto vectorial, pero puesto de una forma ya directa. Bueno, recordad que el producto vectorial es un tercer vector C. Esta fórmula solo funciona en tres dimensiones, entonces este vector C pues va a dar una componente C1, una componente C2 y una componente C3, por ser un vector de tres componentes. Y resulta que el producto vectorial se escribe de la siguiente manera, en plan mnemotécnico. Como C es el producto vectorial de A por B, entonces vamos a poner A, B, menos A, B, y vamos a hacer lo mismo con lo otro. Y entonces está el truco siguiente. Después del 1 viene el 2 y después del 2 viene el 3. Después del 2 viene el 3 y después del 3 volvemos a empezar y viene el 1. Y después del 3 volvemos a empezar, viene el 1 y luego el 2. Y aquí ponemos al revés de lo que hay aquí. Si aquí pone 2, 3, pues 3, 2, 1, 3, 2, 1. ¿Vale? Esto es una regla mnemotécnica para acordarse de lo que da el producto vectorial de dos vectores. Así que lo voy a guardar en un rincón porque esto lo vamos a utilizar repetidamente. Muy bien, vamos a empezar primero con el vector v por b, que es básicamente lo que tenemos aquí en esta fuerza, pues este término. Este señor pues va a ser simplemente, bueno, mirando la fórmula del producto vectorial, pues algo así como vb menos vb, vb menos vb, vb menos vb, y simplemente tenemos que copiar pues 2, 3, 3, 2, 3, 1, 1, 3 y 1, 2, 2, 1. Entonces, sabiendo esto, ahora ya podemos poner la fuerza, me refiero de nuevo a esta fuerza de aquí, pues la primera componente va a ser Q, que es un número, que es la carga, por la componente 1 del vector campo eléctrico,
más la componente 1, que es esta de aquí. Así que lo copio y lo pongo. Perfecto. Y ahora lo único que tengo que hacer es copiar y pegar, porque la Q2 va a ser exactamente lo mismo, pero con esto de aquí, que ahora lo voy a copiar, y la 3 lo mismo. Y ahora vamos a enunciar un teorema que nos dice que si hacemos el gradiente producto escalar, el gradiente producto vectorial, cualquier vector, por ejemplo un vector a cualquiera, esto siempre va a dar 0. Vale, entonces, esto de aquí lo podemos pensar como el producto vectorial de dos vectores. El gradiente podemos pensar que es parcial 1, parcial 2 y parcial 3. Que básicamente parcial 1 significa hacer la derivada con respecto de x, con respecto de y con respecto de z, pero puesto en plan más rápido, parcial 1, parcial 2, parcial 3. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es este señor multiplicado escalarmente por el rotacional. Entonces vamos a ver qué es el rotacional. Bueno, pues lo mismo. Tenemos que construir un vector que básicamente va a constar de las parciales y de las a's. Y entonces, como es un producto vectorial, pues vamos a seguir las mismas formulitas. Así que la componente 1 de este vector, que le pongo así, por ejemplo, ahora veremos lo que es. Voy a copiar otra vez la 2 y la 3. Pues será, primero poner las componentes del señor este y luego las componentes del otro. Y volver a restar. Estoy haciendo lo mismo que esto. En vez de A y B, pues parciales y A's. Aquí lo mismo. Y entonces tendremos, después de 1, pues 2, 3, después de 2, 3, 1, y después de 3, 1, 2, y luego al revés. 3, 2, 1, 3 y 2, 1. Perfecto. Por lo tanto, ahora lo único que tengo que hacer es, bueno, voy a coger esto y lo voy a poner aquí para que me quepa. Recordad que estamos calculando esto para comprobar que da 0. Entonces, ponemos el señor este aquí. Muy bien. Y ahora vamos a poner lo que nos ha dado aquí. Es el producto escalar de este vector por este otro vector. Pero el producto escalar ya sabemos lo que es. Sería este señor por este señor por este señor y este señor por este señor. Así que vamos para allá. Tendremos parcial 1 y el por, digámoslo así, es pues derivar lo que tengamos aquí, es decir, esto. Por lo tanto, voy a copiar y ahora más este señor por este señor, que básicamente será la derivada segunda de, y copio, más parcial 3 y lo mismo. Vale, y ahora lo que tenemos que hacer es este por este, este por este, este por este, este por este, etcétera, ¿no? Vale, pues vamos allá. Tendremos parcial 1, parcial 2 a 3 y sigo copiando. Fantástico. Y ahora tenemos 1, 2, 3 y tenemos 2, 1, 3, cambiado de signo. Por el teorema de Schwarz, las derivadas parciales se pueden intercambiar. Esto ya lo hemos explicado alguna vez. Si las funciones a son continuas y vamos a suponer que aquí todos son funciones continuas, derivables y tal. O sea que se puede hacer. Y entonces, claro, es lo mismo, pero cambiado de signo, por lo tanto se cancela. Aquí tenemos 2, 3, 1 y aquí tenemos 3, 2, 1, vuelve a pasar lo mismo. El teorema de Schwarz, todo lo mismo y se cancela.
y aquí tenemos 3, 1, 2 y aquí tenemos 1, 3, 2, uno es positivo, otro es negativo y también se cancela. Por lo tanto, vemos que esto, a condición de que las componentes del vector A sean funciones suaves, esto va a dar 0. Y esto es un teorema que tenemos que tener por algún rincón, así que lo pongo por aquí. ¿Y esto por qué es importante? Porque tenemos que escribir en algún sitio las ecuaciones de Maxwell. Dicen que la divergencia de E, o lo que es lo mismo, el producto escalar del gradiente por el campo eléctrico, tiene que dar 0, que la divergencia del vector B también tiene que dar 0 y que el rotacional de E tiene que ser igual a menos parcial B con respecto del tiempo y una más que no vamos a utilizar, por tanto no la pongo, pero aquí habría una más. Bueno, esta que no pongo es la típica que hay que utilizar para describir las ondas electromagnéticas, pero claro, eso ya no nos interesa ahora mismo. Pues bien, el objetivo de los próximos 2 minutos es encontrar 4 cantidades, que si queréis podemos poner funciones, de manera que al derivar con respecto a x, y, z y t nos den e y b. La pregunta es esto posible? La respuesta ya me imagino que la sabéis, es sí, esas cantidades existen y esas cantidades las podemos llamar de muchas maneras, pero voy a elegir la siguiente manera: A0, A1, A2 y A3. Cada una de estas cosas son funciones de la x, y, z y t, o sea, de la posición y el tiempo. Y todas ellas podemos pensarlas como un único vector. Lo que pasa es que fijaos que esto sería un cuadrivector, pero bueno, no deja de ser una especie como de vector de 4 componentes. Hay gente que a esta le llama así, ¿vale? Luego igual lo pongo de esta manera para que os suene más. Y esto es lo que la gente llama el potencial vector. Bueno, daría igual cómo se llama, la cuestión es que nosotros queremos que a partir de derivadas o de combinaciones de derivadas obtengamos E y B. Vale, entonces hay una cosa que podemos hacer, que es, si esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 3, si cojo la ecuación 2 y en vez de poner B dejo un espacio, copio el 0 y me pregunto qué puedo poner aquí que siempre dé 0, la respuesta la tenemos aquí. Si pongo un cacharro que sea el rotacional de un vector, esto va a dar siempre 0. Lo acabamos de demostrar hace unos segundos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que aquí va la B, pues mira, ya lo tenemos. Sacamos la conclusión que si elegimos que B se pueda obtener como el rotacional de un campo A o de un vector A, pues fantástico, cumple esta ecuación de aquí. Por tanto, esta ecuación ya está cumplida. Claro, las ecuaciones de Maxwell se tienen que cumplir. Estos son como las leyes de Newton, pero del electromagnetismo. Por tanto, no podemos decir que no se cumpla, se tiene que cumplir, claro. Perfecto. Y la pregunta ¿es esto derivadas de cosas? Sí, porque el gradiente, recordad que son derivadas y es una combinación de derivadas. Ahora te derivo la componente x, luego la y, luego con respecto, en fin, todas las posibles combinaciones de derivadas. Por tanto, bien. Claro, entonces, ahora que la ecuación 2 ya la tenemos, podríamos ir, por ejemplo, a la ecuación 3 y vamos a sustituir. Tendremos rotacional de E igual a menos la derivada con respecto del tiempo de B. Pero B hemos dicho que es el rotacional de A. Vale. Entonces, el gradiente consta de parciales de cosas. Y aquí también tenemos una parcial. Y recordar que por el teorema de Schwarz se pueden intercambiar. Por lo tanto, yo puedo escribir perfectamente esto como menos el gradiente
de la derivada de A. Insisto, por el teorema de Schwarz. Incluso podría, si me fijo en esto y en esto, podría pasar esto al otro lado sumando, e incluso podría sacar factor común, porque el rotacional es un operador lineal, por tanto se puede hacer. Perfecto. Por lo tanto, aquí nos dice que el rotacional de algo tiene que ser 0. Os voy a enunciar otro teorema que no voy a demostrar simplemente para no agobiaros. El rotacional de el gradiente de una cierta función, esto siempre da 0. Suponiendo que la función sea derivable, continua, en fin, todas estas cosas. ¿Vale? Esto es algo que pasa siempre para cualquier función. Por lo tanto, esto nos dice que si elegimos que esto de aquí dentro sea el gradiente de una cierta función, pues fantástico. Entonces el rotacional del gradiente dará 0 y eso nos dice que e más la derivada temporal del vector a puede ser perfectamente el gradiente de una función. Y si despejamos e, pues nos va a dar el gradiente de f menos la derivada de a con respecto de t. Y tradicionalmente se escoge, bueno, esto es arbitrario, pero bueno, se escoge que la función sea precisamente la componente 0, esta que había puesto por aquí, esta función, pero cambiada de signo. Por costumbre, normalmente se pone así. Por lo tanto, eso nos dice ya definitivamente que podemos expresar e como menos gradiente de a0, ¿vale? Que es esto de aquí, menos la derivada de a con respecto de el tiempo. Vale, por tanto, copiamos esto aquí y fijaos que ya lo tenemos. Tenemos expresado tanto el campo magnético como el campo eléctrico en función de derivadas de cosas. ¿Qué cosas? Pues el vector A, tanto la parte, digamos, 1, 2, 3, x, y, z, ¿no? Que sería A vector, como de la parte esta, que los que sabéis relatividad ya sabéis que se refiere a la parte temporal, pero bueno, para nosotros es simplemente una función, el A0. Esto es importantísimo de cara a buscar el potencial generalizado. Si no somos capaces de encontrar esto, difícilmente podemos expresar la fuerza en función de derivadas de cosas. Por eso lo hacemos. Vale, dicho esto, ahora tengo que decir una cosa importante. En la definición tenemos que hay una Q aquí, que es la fuerza generalizada. Pero recordad que si elegimos que la X es la Q1, que la Y es igual a la Q2 y que la Z es igual a Q3, entonces cuando hagamos la definición de fuerza generalizada, que en este caso, como el sumatorio no está porque solo hay una partícula, pues tendremos la fuerza que siente esa partícula, producto escalar, la derivada del vector r con respecto de, por ejemplo, si estamos con la componente 1, pues Q1. Pero fijaos que Q1, ¿qué significa? Pues significa X. Por lo tanto, fijaos que en este caso lo que va a quedar es la derivada parcial del vector x, y z con respecto de x. Y esto de aquí es simplemente pues el vector 1, 0, 0, que multiplicado escalarmente por esto, pues me va a dar f1. Y si hiciéramos lo mismo con q2 y con q3, al final lo que nos dará es f2 y f3. En conclusión, cuando las coordenadas son las cartesianas de toda la vida, pues entonces esta Q en realidad se convierte en la fuerza normal y corriente, bueno, en la componente J de la fuerza. Por lo tanto, aquí tendremos, en este caso concreto, insisto, en coordenadas cartesianas, sin hacer nada raro, pues tenemos la fuerza. Y esto lo digo porque si os fijáis aquí, en estas cosas, tenemos que la fuerza, pues más o menos es, aparte de una Q, pues una E más cosas así, V's por B's menos V's por B's y cosas así, ¿no? Claro,
fijaos que nosotros tenemos que hacer que todo esto se transforme en derivadas con respecto del tiempo, de derivadas con respecto de velocidades, menos derivadas con respecto de posiciones o cosas así. Entonces, claro, tal como lo tenemos, pues aparentemente pues no hay mucha cosa que hacer. Y es por eso que hemos expresado las b's y las e's como derivadas de cosas. Y eso es justamente lo que nos va a hacer que podamos conseguir esta locura, digamos, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es simplemente sustituir. Ya veréis que no es que salga solo casi, pero vamos, poco le falta. Vamos a empezar con el campo eléctrico. Entonces, fijaos, el campo eléctrico va a ser menos la derivada y la derivada temporal. Entonces, esa derivada que va a aparecer aquí, claro, si estamos con la componente 1, pues será la derivada 1, y aquí va a aparecer a 0 siempre. Y aquí va a aparecer menos la derivada 0 siempre, y como estamos ahora con la componente 1, pues entonces va a aparecer 1. Pero si estuviéramos con la componente 2, pues aquí aparecería un 2, y aquí aparecería un 2, y lo mismo con la 3. Muy bien, eso en cuanto a la E. Y en cuanto a la B, B1, B2 y B3, esto ya lo hemos hecho antes, aunque lo he borrado, pero recordad que era el rotacional, que era simplemente pues parcial A menos parcial A, etcétera, etcétera. Vamos, es lo mismo de antes. Así que si sustituimos en la fuerza, ¿vale? Simplemente voy a sustituir todo esto y lo voy a hacer rápido para que no tengáis que estar esperando, pero estaría bien que lo comprobarais en casa o mirándolo a pizarra. Perfecto. Lo estoy haciendo así tan detallado y tan poco elegante simplemente para quitarle el misterio. Porque a veces, o muchas veces en los libros, esto se da utilizando propiedades vectoriales y tal, y eso creo que esconde un poco digamos, el concepto, que es muy fácil. Entonces es preferible hacerlo una sola vez, aunque sea así, y luego ya si queréis, la próxima vez que se revisa, pues hacerlo bueno, pues a partir de las propiedades vectoriales y tal. Pongo la E2 aquí y por último E3. Fantástico, pues ya tengo expresada la fuerza en función completamente de el vector o el cuadrivector A, o sea, los cuatro números A0, A1, A2 y A3, y de las velocidades. Por tanto, esto ya lo puedo borrar y se trata de conseguir transformar estos bichos en algo así, en derivadas extrañas de velocidades y cosas. Bueno, pues el truco que hay que utilizar es el siguiente. Es decir, a ver, el vector A derivado, ¿qué es? Como el vector A es una cosa que depende de las x, y, z y t, pues entonces si se utiliza la regla de la cadena será la derivada del vector con respecto de x por la derivada de x con respecto del tiempo, más lo mismo con la y lo mismo con la z. ¿Vale? Ya tenemos esto. Y si digamos también depende del tiempo, pues hay que poner la derivada del vector a parcialmente con respecto del tiempo. Entonces, esto son precisamente las velocidades, o sea, perdón, las componentes de la velocidad de la partícula. Así que podemos incluso poner esta derivada como v1 parcial 1a más v2 parcial 2a, v3 parcial 3a más parcial 0a. Y si estamos interesados en cualquiera de las componentes de A, me refiero, por ejemplo la componente I, ¿no? Pues entonces aquí aparecería la componente I. Muy bien. Entonces ahora, lo que nos va a interesar de toda esta ecuación precisamente es esto,
porque fijaos que aparece aquí, aquí y aquí. Y esto es lo que vamos a intentar eliminar. ¿Cómo? Pues muy fácil. Simplemente va a ser esto menos esto, simplemente despejando esta ecuación. Por tanto, parcial 0 a i, pues va a ser igual a... Perfecto, pues borramos todo esto y vamos a incorporarlo en nuestras ecuaciones. Vamos a ver qué le pasa a f1. De hecho, esta q, déjame pasar dividiendo al otro lado para que no moleste y así gana un poquito de espacio. Entonces vamos a tener aquí menos parcial 1 a 0, que es este término, y luego vamos a tener menos todo este rollo, pero con la i igual a 1. O sea, la derivada de a1 con respecto, de hecho, incluso hasta lo voy a poner con el puntito para escribir menos. Para que me quepa, déjame copiar esto de una forma más facilona. Me refiero a esto, que fijaos que aquí tenemos 1, 1, 2, 2, 3, 3, ¿no? Y está sumado. O sea, eso nos está indicando que esto en realidad es el producto escalar del vector velocidad por el gradiente, este señor gradiente que hay aquí, y una vez haya hecho eso, luego derivo la componente y. Esto es lo que se llama la derivada convectiva, pero bueno, es simplemente notación. O sea, v producto escalar nos da estos bichos que actúan después sobre la componente AI. Es simplemente para que me quepa las cosas, luego ya lo desarrollo un poco. En este caso, como estamos con la componente 1, está aquí, por lo tanto estamos hablando de que aquí tenemos que poner 1. Perfecto, ya tendríamos puesto esto y solo nos falta esto que lo voy a copiar. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a pasar los términos a punto al otro lado de la ecuación, así que también lo voy a... Fijaos que está menos no sé qué, pues pasará más no sé cuánto. O sea que voy a hacerlo rápido el vídeo para que no tengáis que esperar. Perfecto. Y como tenemos menos por menos, pues vamos a convertirlo ya directamente en un más. Ya casi estamos. Fijaos lo que tenemos aquí. O sea, este señor, digamos, por ejemplo, tendrá el término, por ejemplo, v1 parcial 1 a 3, digamos, ¿no? Por ejemplo, también tendrá el v2 parcial 2 a 3 y el v3 parcial 3 a 3. Entonces, ¿este término de aquí está en algún sitio más? El 1, 1, 3. Bueno, pues en principio vemos que sí, tenemos el 1, 1, 3 y está con el signo menos. Por lo tanto, se va a ir. El 2, 2, 3 está. Pues tenemos 2, 2, 3 y también está y con el signo menos. Por tanto, también se va a ir. Y el 3, 3, 3, veamos, pues parece que no está. Por lo tanto, el único que sobrevive es este, 3, 3, 3. Entonces, ¿quién se ha ido aquí? Pues ha ido el 1, 1, 3, se ha ido el 2, 2, 3 y ya está. Por lo tanto, ¿qué es lo que queda en esta tercera ecuación? Pues queda menos parcial 3 a 0, ponemos el que sobrevive, que es v3 parcial 3 a 3, y los que sobreviven aquí, que son v1 parcial 3 a 1, que es este, y el otro que sobrevive, que tiene un menos con menos es más v2 parcial 3 a 2. Incluso si lo ordenamos, vamos a poner el último, que es el 3, lo ponemos aquí al otro lado. Bueno, que por cierto me estoy refiriendo a f3 partido q más a3 punto, ¿vale? Me estoy refiriendo a esta ecuación. Vale, pues esta ecuación acabamos de ver que es completamente equivalente a esta, por lo tanto la borro, pero nos vamos a dar cuenta de una cosa muy guay, que es que podemos introducir v1 aquí dentro, v2 también,
y v3 también, porque estas derivadas hacen referencia a derivadas con respecto de la posición y son derivadas parciales, por lo tanto las v's son transparentes a esas derivadas. Si lo hacemos, vemos que esto a su vez se puede simplificar porque es, fijaos, es la derivada 3 más derivada 3 más derivada 3, por tanto esto es derivada 3 de la suma de las cosas, o sea que suma de derivadas es derivada de la suma. Pero esto a su vez es el producto escalar del vector v por el vector a. O sea que al final todo este rollo se puede simplificar de una forma muchísimo más compacta, que es parcial 3 producto escalar v por a. Entonces, os dejo como ejercicio para casa que comprobéis que si hacemos lo mismo con estos rollos de aquí, pues nos va a dar, bueno, esto lo he copiado exactamente igual, voy a copiar esto exactamente igual, menos parcial 2a 0, pero todo este rollo va a dar lo mismo que aquí, pero en vez de un 3, pues un 2, porque estamos con la componente 2. Y lo mismo con la 1. Perfecto. Pero aún podemos hacer más, porque vuelve a pasar aquí lo mismo, que tenemos parcial 1, por tanto podemos sacar factor común, por así decir, y entonces vamos a tener, incluso voy a sacar el menos factor común, así que voy a poner menos parcial 1 de a 0 menos, porque hay un más y he sacado factor común menos, v producto escalar a. Y aquí lo mismo, pero sacando factor común parcial 2, y aquí lo mismo, pero sacando parcial 3 de factor común, y volvemos a tener aquí la misma historia, a0 menos v por a, y esto empieza a tener muy buena pinta porque todos estos cacharros se parecen a algo, y es lo que queremos, que haya una única cosa, una única u, que al derivar por aquí o por allá, pues dé fuerzas por aquí o fuerzas por allá, pero que sea una única fuente de cosas, la u. Y esto tiene muy buena pinta. Así que borro esto. Vale, y ahora vamos a despejar F1, que es simplemente pues pasar restando esta señora. Lo hemos pasado sumando simplemente para que no moleste, pero ahora la retomamos a su lugar más natural, y además será restando, y lo mismo hacemos con esto. Y por último vamos a coger las Qs y ponerlas en el lugar que le corresponden. Que es simplemente esto que está dividiendo, pues pasa multiplicando a todo lo que hay a la derecha, no hay más. Perfecto, pues ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? Vale, comparando con esta ecuación, fijaos que las derivadas con respecto de x y z están por aquí a la derecha, ¿no? Y nosotros las derivadas las tenemos como a la izquierda. Así que lo que vamos a hacer es simplemente una tontería, pero estas tonterías a mí me ayudan mucho, que es colocar las cosas en su sitio. Así que vamos a colocar esto aquí, que va a ser mucho más fácil de identificar entonces. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a poner esta Q aquí dentro. Lo cual significa que esto ya lo tenemos bien puesto. Tenemos menos la derivada con respecto de x, y, z de algo. Y ese algo es el mismo. Y ahora aquí nos falta introducir dos cosas. Primero está lo del tiempo y luego con respecto a las velocidades. Empecemos por el tiempo. Entonces, para hacer algo con el tiempo, lo primero que se nos ocurre es lo siguiente. Vamos a echar esto a un lado.
Pues lo primero que se nos ocurre es borrar estos puntitos y hacer la derivada con respecto de t de todo este rollo, porque recordemos que la q es una constante. Por tanto, puede entrar dentro de la derivada, vamos. Vale, y vemos que aquí no hay ningún menos ni nada, por lo tanto, incluso sería interesante meter el menos por ahí. Así que lo pongo por aquí. Vale, y esto ya empieza a tener mejor pinta. Vale, ya tenemos lo que sería la derivada. Y ahora nos falta este rollo. Por lo tanto, no nos queda más remedio que, por ejemplo, si comparamos esto de aquí dentro, el menos q a 1, esto debería ser, lo digo porque lo pone aquí, la derivada parcial de algo que aún desconocemos qué es, con respecto de qj punto. En este caso sería la velocidad, la componente j de la velocidad, y como estamos con la componente 1, pues será pues v1 directamente. Por lo tanto, esto nos da una idea. Si u de alguna manera fuera algo así como menos q v1 a 1, entonces cuando hiciéramos la derivada con respecto de v1, pues nos daría menos q a 1, que es justamente lo que tiene que dar. O sea que esto nos da una pista. Pero incluso nos deja una especie como de grado de libertad de poner aquí algo que no dependa de las velocidades. Entonces, claro, ¿qué algo vamos a meter? Bueno, pues como no lo sabemos, pues metemos aquí, pues yo qué sé, algo. Vale, pero ¿qué pasa si ahora nos fijamos en la segunda ecuación? La segunda ecuación, la segunda, querría que aquí deriváramos con respecto de la velocidad 2. Y aquí tenemos un 2, por lo tanto, también tendríamos un 2 aquí. Entonces, si lo definimos de esta manera, pues falla. Por lo tanto, necesitamos ampliarlo y decir, bueno, pues vamos a ponerle menos q v2 a 2, de forma que cuando derivemos con respecto de 2, nos va a salir menos q a 2, que es lo que tiene que salir. Pero si aplicamos el mismo razonamiento para el tema A3, pues ya vemos que sería interesante también poner esto así. O sea, que la u ya vemos que será algo, que ahora lo determinaremos, algo que no dependa de las velocidades, porque al derivar con respecto a las velocidades se va a ir. Pues tendrá que ser menos q, y fijaos que aquí tenemos el producto escalar del vector v por a. O sea, que esto es lo mismo que hay aquí. Así que eso nos da una pista de lo que tiene que ser el algo. El algo precisamente tiene que ser A0 para que coincida con este algo, digamos, ¿no? Bueno, de hecho Q por A0. Así que, fantástico. O sea, la conclusión es, si definimos U como Q por A0 menos Q por el producto escalar V por A, entonces se cumple que la fuerza, componente I, va a ser igual a la derivada con respecto del tiempo de la derivada parcial de esa u con respecto de la velocidad correspondiente menos la derivada de esa misma u con respecto de x y, digamos, ¿no? Y esto sería básicamente el asunto. Por lo tanto, el lagrangiano pues ahora va a constar de la energía cinética, y como estamos en cartesianas, pues será pues simplemente la masa de la partícula dividido entre 2 por la velocidad x al cuadrado más la velocidad y al cuadrado z al cuadrado menos la energía potencial, que es q a 0 menos q v a. O sea que ya lo tenemos. Recordad que el campo eléctrico, el potencial vector, muchas veces se define como una cierta función que le llaman phi, y luego pues el vector a, digamos, ¿no? A1, A2 y A3. Digamos. Y entonces en este contexto no le ponen vector aquí, sino que le ponen mu para indicar que es un cuadrivector. Pero bueno,
O sea que ya digo, lo podéis poner a 0 o simplemente phi. Bueno, esto ya, dependiendo de qué asignatura estéis haciendo y tal, pues le llaman de una manera o de otra. Lo importante es que son 4 números que se llaman el potencial vector y que es el potencial que tenemos que poner aquí para que la partícula, digamos, note o sienta una fuerza debido a Lorentz. Y si, por ejemplo, además de Lorentz, por ejemplo, también estuviera sufriendo la fuerza de un muelle o de la gravedad o tuviera algún tipo de restricción, pues se podría poner. Por ejemplo, imaginad que tenéis un palo y tenéis un electrón o una carga por ahí que se puede mover libremente o bien para arriba o para abajo sin fricción, ¿vale? Pero no se puede mover hacia los lados. Y además imaginad que estáis bajo la acción de la gravedad. Y también hay por ahí campos eléctricos y campos magnéticos. Y imaginad que por lo que sea, pues están formando una radiación, o sea, una onda plana. Por ejemplo, alguien está emitiendo, digamos, una onda electromagnética que va a afectar a la carga esta, ¿no? Claro, ¿cuál sería el lagrangiano de esta señora? Pues el lagrangiano sería la energía cinética menos el potencial generalizado menos mgz, donde z sería la componente vertical y claro, como no se puede mover ni para la x ni para la y, entonces las restricciones nos impedirían que hubiera estas velocidades y simplemente quedaría esto. O sea, la z, vamos, z punto. ¿Vale? Claro, alguien se puede preguntar, oye, pero ¿cómo se describe la radiación? ¿Cuál es el potencial vector y tal? Claro, esto ya sería hacer electromagnetismo, que insisto que ya haremos en algún momento, pero ahora no es importante, sino esto son simplemente herramientas para aquellos de vosotros que más o menos sepáis de qué va esto, o por ejemplo que estáis cursando mecánica cuántica y os encontráis la ecuación de Schrödinger y que os ponen por ahí un campo electromagnético que afecta a la partícula y tal, ¿no? Pues claro, este tipo de cosas pues es interesante y es una herramienta muy útil. También es verdad que el formalismo lagrangiano no sería el más adecuado, sino es el formalismo hamiltoniano que haremos dentro de nada, dentro de muy poco lo haremos. Pero el hamiltoniano se puede formar a partir del lagrangiano, por tanto esto es un camino por el cual hay que transitar. Y entonces acabo este vídeo diciendo lo que es el acoplamiento mínimo, que básicamente lo que quiere decir, bueno, imaginad por un momento que la gravedad no está, y de hecho, y tampoco que no hay ninguna restricción, digamos, ¿no? Simplemente una carga que está por ahí libre como los pájaros y que lo único que siente es un campo electromagnético por ahí que está, una radiación, digamos, ¿no? Que lo hace moverse o hacer cosas raras, ¿no? Pues en esta circunstancia, en la que la única fuerza que hay es la de Lorentz, entonces lo que nosotros llamamos normalmente cantidad de movimiento, que es la masa por la velocidad, resulta que cuando hay un campo electromagnético, esta no es la manera adecuada de definir la cantidad de movimiento. La manera adecuada, y lo podemos poner con una P así bonita, digamos, ¿no? Pues la manera de definir la cantidad de movimiento resulta ser la masa por la velocidad más Q por el vector A. Y esta es la manera correcta de definirlo. En este momento no se sabe bien por qué aparece esto y lo entenderemos cuando hablemos de la formulación hamiltoniana. Pero sí que es conveniente saberlo, ¿vale? Por lo menos para que quede anotado en vuestras mentes que cuidado con el tema de la cantidad de movimiento, de definirlo siempre así, porque cuando hay un campo electromagnético no es lo adecuado. Ya veréis, ya lo veremos más adelante o en algún momento, y si no lo vemos en el curso de mecánica teórica, lo veremos en el curso de electromagnetismo. Muy bien, pues nada, perdonad el súper tostón que os he pegado, pero había que pasar por esto. Pues nada, muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.